es eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracias y paz. Gracias y paz. Bueno, los saludamos a todos los que puedan escuchar en algún momento o se conecten entre un rato. Bueno, acá estamos con nuestra hermana Lilian de Costa Rica, que ella va a estar por lo menos escuchando. Y bueno, nuestro hermano Tomás está teniendo unos problemitas, pero vamos a ver si puede llegar a entrar. Si no, bueno, después escuchará el estudio de hoy. Vamos a seguir con el discipulado que venimos haciendo de la mente de Cristo. Hoy vamos a ver el día 4 de la unidad 2. Este discipulado es muy importante, realmente para la vida del cristiano. Así que bueno, vamos a seguir hoy. A ver, Omar. Ahí, sí. Ahí estamos mejor. Bueno, vamos a seguir entonces con el día de hoy. Bueno, permítame buscar el material. Bueno. Muy bien, bueno, creería, a ver, sí, se ve. Ahí está. Bueno. Vamos a seguir entonces con el día 4. La mente ordenada de Cristo. Estuvimos hablando en las veces pasadas que Dios no quiere que tengamos una mente desordenada. Que la mente de Cristo era una mente ordenada, que no había deseos opuestos, que luchaban entre sí, ¿cierto? Que cuando hay deseos que están ahí en pugna, la mente se desordena y no hay paz, ¿cierto? Y no podemos vivir, ¿cierto? La vida que Dios quiere que vivamos porque estamos ahí con muchas luchas, ¿no? Porque tenemos deseos que están en contra, ¿no? De los deseos de Dios, están en pugna. Entonces hoy vamos a seguir viendo sobre la mente ordenada de Cristo. Dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Santiago 3:17. El fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos dos pasajes vamos a estar viendo que son muy parecidos. El nombre de Cristo para hoy es nuestra esperanza. Y la oración dice, Señor Jesús, tú eres mi esperanza. Si he de ser libre para vivir a plenitud, tú eres el único que puede hacerme libre. Te ruego que continúes tu obra de producir libertad en mí. Amén. Amén. Bien, entonces acá vamos a empezar, vamos a ir ya acá. Al cultivar, dice la mente de Cristo, Dios lo guía a librarse de los deseos equivocados y lo sustituye con los deseos de Cristo. El saber la manera como Jesús pensó y cómo se interesó puede ayudarlo a comprender lo que Él quiere cultivar en usted. Hoy queremos presentarle 17 virtudes que forman parte de la mente de Cristo. Estas virtudes describen algunas de las características de la mente de Cristo que Dios quiere que usted desarrolle. Dice, mientras meditaba en Santiago 3, 13 y 4, 3, observé que se describe la sabiduría divina mediante 8 virtudes. Estas son palabras que describen pensamientos divinos y por lo tanto describen parte de la mente de Cristo. Amén. Bueno, y acá vamos a leer. ¿Puedes leer, Omar? Acá. Bueno, donde dice... ¿quién es sabio? Este es el pasaje. Sí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis
contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bien. Bueno, ahí daba una tarea que había que encerrar las 8 virtudes de la sabiduría. ¿Mm? ¿Qué dice? Pacífica sería, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre, bueno. O firme, dice. O firme, después dice la lista. Sí. Ni hipocresía. Entonces, a ver, dice que son 8. 8. Hoy, perdón. 8, sí. 8. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Claro. Incertidumbre ni hipocresía. Bueno, el versículo 14 también describe el conflicto o las luchas que pueden surgir en su mente y en su corazón. Cuando usted tiene celo y contención, ¿qué debe hacer? Dice, cuando usted tiene celo, ¿qué debemos hacer? Dice. ¿Qué te parece? Y rechazarlo. Rechazarlo. No hacerle caso. No. Bueno, así es. En vuestro corazón no os jactéis. No sé cómo dirá la... Creo que parecido. Porque bueno, la respuesta está en el versículo, ¿no? Jactarse quiere decir estar... un tipo agrandarse. Claro, jactarse. Sí. Si vos tenés celos y contención en tu corazón, no debemos estar enorgulleciéndonos, jactándonos, diciendo, qué bien esto que estamos, ¿no? Qué bien que estamos, ¿no? Eso sería una jactancia, ¿no? ¿Cómo dice? ¿El versículo cuál es? 14. Si tenéis celo amargo y ambición personal, dice, en vuestro corazón, no sea arrogante, dice acá. ¿Ves? Ahí está. Y así mintáis contra la verdad. Claro. Ahí está. No sea arrogante. Bueno, ves que es parecido a lo que estábamos diciendo, ¿cierto? ¿De dónde viene esa clase de sabiduría? Cuando hay celos, ¿de dónde viene, según este pasaje? Dice del mundo, que viene del diablo. Del diablo, ¿Qué está presente donde hay celo y contención? Verso 16. Confusión y toda cosa mala. Toda cosa mala. Bueno, acá dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esta versión. La clase de conflicto mental que hemos estado describiendo no debe hacer que usted se gloríe. ¿Eso qué es? La clase de sabiduría que resulta en celo y contención es terrenal y diabólica. Cuando está presente esa sabiduría hay confusión. ¿Qué es la sabiduría de este mundo, no? Confusión. ¿Se da cuenta por qué necesitamos que Cristo nos libre de tener una mente en desorden? Tenemos que ser libres de esta manera de pensar terrenal y diabólica y sustituirla con la sabiduría de Dios. Bueno, si nosotros no renovamos nuestra mente y sacamos todo eso, ¿no? Esa manera de pensar, si seguimos en celo, con tensiones, entonces estamos teniendo la sabiduría de este mundo, que es terrenal y diabólica. Entonces, tenemos que sacar esa manera de pensar, que es la que domina en este mundo, ¿no? Y sustituirla por la sabiduría de Dios. Para la gente, para este mundo, la sabiduría es saber mucho, es saber, qué sé yo, de matemáticas, de cosas de este mundo, ¿no? Ese tipo de sabiduría. Bueno, algunos creen decir buenas frases, este es un hombre sabio. Hay muchos filósofos, ¿no? Que dicen que son sabios, ¿no? Pero esos filósofos, la mayoría, niegan a Dios, no creen en Dios,
Y entonces se puede decir que, aunque para este mundo ellos son sabios, para nosotros, para Dios, no, ellos tienen la sabiduría que viene de este mundo, que es terrenal y diabólica. Y si nosotros tenemos todas estas cosas en nuestra vida, no estamos teniendo la sabiduría de Dios. Y esos conflictos, eso muestra que no estamos, no mintamos, dice, contra la verdad, o sea, no se gloríen, porque no estamos bien, ¿cierto? No estamos bien las cosas del Señor. Sí. Ay, esto no me gusta. A ver. Ahí. El versículo 17 dice, enumera 8 virtudes de la sabiduría divina. Mientras meditaba sobre este pasaje, me di cuenta que estas 8 virtudes son un cuadro parcial de la mente de Cristo. En el 3:17. Como Cristo es Dios, tuvo esta sabiduría divina. Jesucristo fue puro, pacífico, amable, benigno, misericordioso, fructífero, firme y sincero. Tengamos en cuenta eso. Puro, pacífico, amable, benigno, misericordioso, fructífero, firme, sincero. Amén. A ver, ahí. Dice, lea la lista de las virtudes. Acá la tenemos, ¿ves? Y bueno, hay que completarla. Bueno, no lo vamos a hacer, pero sería bueno memorizar estas virtudes, ¿cierto? Amén. Escribirlas ahí. Recuerde que el conflicto que yo experimenté fue debido a mis deseos. Me está recordando lo que venía hablando antes, que es por los deseos en pugna que hay. Cuando me di cuenta de eso, reflexioné sobre el Cristo que vi en las 8 virtudes de Santiago 3:17. Estas 8 virtudes describen su mente. No describen toda la mente de Cristo, pero describen parte importante de ellas. Entonces me pregunté, ¿qué pasaría si yo tuviera las características que aparecen en 3:17? Perfectamente, puro como Cristo es, perfectamente pacífico, amable y todo lo demás. Dice, ¿está alguna de estas virtudes en pugna con las demás? ¿Está alguna vez la pureza en pugna con la paz? ¿O la paz con la amabilidad? ¿O la benignidad con la misericordia? ¿O la fecundidad con la sinceridad? ¿Qué te parece, Omar? ¿Sí? No. No. No, ¿cierto? no están en pugna, ¿no? Siempre está, no están ahí luchando, ¿cierto? No están en pugna, no tienen conflicto entre sí, se combinan y armonizan todas estas características unidas unas contra otras. En realidad, cada una actúa en favor de las demás. Se realzan las unas de las otras. Bueno, ¿podés leer acá el fruto? El fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 al 23. En 1959 el Señor me concedió una profunda renovación de la vida espiritual. En aquel tiempo, más que otra cosa, quería que Dios desarrollara en mi vida las 9 características o virtudes mencionadas en Gálatas 5:22 al 23, que es el fruto del Espíritu. Bueno, dice que leamos y que cerremos, en ¿no? un círculo, bueno, las virtudes, lee el versículo. las 9 virtudes. Sí, lee el versículo. El fruto del Espíritu, ahí empezamos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Jesucristo es Dios, pero el Espíritu Santo también es Dios. Todo lo que el Espíritu produce como su fruto revela cómo es Dios. Sabía que estas 9 virtudes eran, por lo tanto, también parte de la naturaleza de Cristo. Escribe las nuevas virtudes en una columna vertical, como la que aparece en el margen izquierdo de la siguiente página, y luego examiné estas virtudes para ver si actuaban unidas tan armoniosamente como la de Santiago 3:17. Véalo usted mismo. Dice. Claro. Entonces acá va el fruto del Espíritu y ve que hay como una similitud, como que se complementan.
el fruto del Espíritu con la sabiduría, con las características de la sabiduría. Entonces él hace, ¿cierto? Pone acá las 9 virtudes de Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, dice, ¿lucha el amor contra el gozo o produce gozo? Produce gozo. Produce ¿cierto? gozo. ¿Dan la paz y la amabilidad una áspera disonancia o actúan unidas? Actúan Claro, si unidas. uno está en paz, Sí. va a ser, No están en contradicción, no están. chocan. Claro, exacto. Están unidas, sí. El amor produce gozo. Gozo. La paz y la amabilidad actúan unidas. Pudiera hacerse la misma comparación para cada una de las virtudes. Cada virtud complementa y hasta aumenta la fuerza de las demás. Una vida es gloriosa en su armonía y unidad cuando están presentes todas estas virtudes. Bueno, ahí. También es importante esta lista de las 9 virtudes. Quiero que usted, dice, comience a memorizar las virtudes. Dice, bueno, lea varias veces la lista de virtudes, el fruto. Entonces trate de escribir de memoria las 9 virtudes. O sea, quiere que memoricemos la de antes y las virtudes estas. A ver, ahí. Bueno, ahí es para completar esto, ¿no? Vamos a pasar acá. Una mente integrada. Ahora, yo tenía 2 listas de virtudes. La de Santiago, Sí. Y la de Gálatas. Cada una está completa en sí misma. Cada uno mostraba perfecta unidad en sí misma. Entonces pregunté, ¿puede las 2 listas armonizar entre sí? Me di cuenta que todas las virtudes mencionadas en Santiago son adjetivos y todas las mencionadas en Gálatas son sustantivos. Decidí aplicar cada uno de los adjetivos Santiago, Santiago a cada uno de los sustantivos Gálatas, De Gálatas. para determinar si las combinaciones tenían sentido. Empezó a combinar ahora, ¿no? Sí. Los adjetivos de Santiago con los sustantivos de Gálatas. Bien. ¿Tiene sentido hablar de amor puro, amor pacífico, amor amable o amor benigno? Sí. Es indudablemente que lo tiene. También se pudiera hablar de paz amable. Seguí, Omar. Gozo. Gozo amoroso, amabilidad pacífica, misericordia paciente, sinceridad fiel y muchas otras combinaciones. Las 2 listas combinadas muestran muchas posibles combinaciones. Amabilidad misericordiosa, fe fructífera o cualquier combinación que usted quiera. Vi que la mente de Cristo es una mente integrada, tiene orden, armonía y unidad. Cada virtud actúa perfectamente con todas las demás virtudes. En realidad, las virtudes se complementan las unas a las otras. La mente de Cristo no tiene conflictos internos. Volví a considerar los conflictos en mi lista de deseos y me sentí indefenso frente a los deseos vehementes y el materialismo que Dios había revelado. Dios lo sabía desde el principio y ahora yo lo sabía. Pero ¿cómo iba a cambiar eso? Hablamos a la ligera de cambiar nuestra mente, pero ¿qué sucedería si de veras usted tuviera que cambiar las características de su mente? Mañana le contaré cómo le respondí a Dios. Ahí está. Bueno, ese es el próximo, la próxima lección. Bueno, entonces acá él hizo todas unas combinaciones, ¿cierto? Sí. Y vio que la mente de Cristo es una mente integrada, que tiene orden, armonía. No hay confusión. No hay confusión. Y que el fruto del Espíritu es lo que él, ¿cierto? Tenía. Jesús tiene, obviamente, el fruto del Espíritu, pero hablando de Jesús acá en la tierra, ¿cierto? Y que no hay, ¿cierto? No sé, no chocan. No chocan. Y que la sabiduría de Dios, por lo tanto, se parece, no se complementa, y solamente la podemos tener
cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo. Ajá. O sea, y tenemos a Cristo en nuestro corazón y le hemos entregado nuestra vida a Dios. Entonces la sabiduría de Dios puede ser, ¿cierto? Estar en nuestra vida. Pero vemos que esto en Santiago, ellos como que estaban ahí, ¿cierto? Como que desde su vida estaba reinando más la sabiduría de este mundo terrenal, ¿no? Sí. Y él lo dice, no, si ustedes tienen esto, no, ahí hay toda obra perversa. Entonces, eso nos da pie de que nosotros podemos permitir en nuestra vida, ¿cierto? Que en vez de tener la sabiduría de Dios, el fruto del Espíritu, le demos lugar a la carne, la sabiduría de este mundo, porque también, bueno, en Gálatas pues dice, ¿cuáles son las obras, ¿cierto? De la carne, ¿no? Y ahí muestra todo también, que es parecido a las cosas que produce la sabiduría de este mundo. Entonces, está en nosotros, como dice, morir a todo eso, ¿cierto? Y vivir en el Espíritu, para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra en nosotros y producir esos frutos. Porque aún siendo cristianos, podemos empezar a dar más lugar a las carnes que a las cosas, que a Dios, que al Espíritu de Dios, ¿cierto? Bien. Seguimos. Dice, termine hoy el estudio pidiéndole a Dios que le permita cultivar estas 17 virtudes en la vida de usted con mayor claridad cada día. Bueno, yo quise leer, porque era largo, quise leer todo y no quise hablar mucho para que no se haga, ¿cierto?, tan largo, pero bueno, hay muchas cosas acá, ¿cierto?, para hablar realmente. A ver, ahí no me deja, no sé por qué no. Bueno, ahí está. Vamos a volver acá. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener esa mente, a tener amor. Si tenemos el Espíritu Santo y fruto del Espíritu Santo, mejor dicho, se va a ver amor. Como estábamos hablando en Juan, ¿cierto? También, sí. El gozo. Gozo Sí, sí, no es una alegría, ¿cierto? No. Gozo es algo más que la alegría. Eso es tener, uno puede tener gozo y aunque esté pasando, ¿cierto?, en medio de una situación difícil, tener gozo. Paz, paciencia. A veces decimos, no, yo no soy muy paciente. Pero, entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu? Entonces, si no está habiendo paciencia, nos está costando ser paciente, tenemos que ver, ¿no?, cómo estamos. Porque entonces no estamos cultivando, ¿cierto?, el fruto del Espíritu Santo, no estamos viviendo el Espíritu, estamos dando más lugar a la carne, y por eso no vemos en nuestra vida, ¿cierto?, estas cosas, ¿no? Es como que Jesús dijo, ¿no? Se conoce por los frutos, ¿saben? ¿No? Y bueno, si estamos bien con el Señor, si estamos viviendo el Espíritu, se va a ver eso. Casi sí. Si no estamos haciendo eso, va a empezar a salir otras cosas. Lo que habíamos visto de la sabiduría terrenal de este mundo, ¿no? Benignidad, ser buenos, hacer cosas buenas, bondad, que es parecido, pero bueno. Fe, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, Omar? Y mansedumbre lo tenemos en la vida de Moisés. Dice que Moisés era un hombre manso. Manso, ¿qué quiere decir? Manso, tranquilo, que no se altera, que no se pone loco, así como quien dice, se pone a gritar. Que eso es manso para mí. Claro. ¿Y templanza? Templanza es muy parecido, templanza. Sí. Es muy parecido. Uh-huh. Sí, creo como que no se conmueva, sino más que es. Un temple, viene de un temple. Sí, sí.
Son como sinónimos, porque benignidad y bondad, por ejemplo, tienen como, ¿no? Sí. Bueno, Fruto del Espíritu. ya la próxima vez vamos esto se va a ir viendo más profundamente, ¿no? Sí. Dice, contra tales cosas no hay ley. A ver cómo dice, a lo mejor lo dice de otra forma ahí. Bueno, vamos a ver. Sí, dice, bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Acá me dice mansedumbre, dominio propio. Ah, está, claro. Sí, yo me parecía que no me recordaba Dominio bien. propio, dice. Claro. Fe ahí lo pone como fidelidad. Sí, acá como fidelidad. Claro, porque bueno, fe, recordemos que cuando dice fe en la Biblia, a veces dice, por decir los que nosotros creemos, ¿cierto? Entonces dice los que tienen la fe de Jesús, por ejemplo. O sea, ahí se está refiriendo a la doctrina, a lo que Jesús enseñó, a la palabra de Dios. Por eso dice que nosotros tenemos que defender nuestra fe. Pero en otros casos se traduce como fidelidad. Seguir en la fe, seguir siendo fieles, fieles a Dios. Entonces, fe dependiendo en el contexto del versículo significa distintas cosas. Y en otros es creer, ¿no? Creer, aunque no lo veamos, creemos, ¿cierto? Creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en sus promesas, creemos en algo que aunque no lo vemos, tenemos esa fe que el Señor puede hacer tal o tal cosa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y lo de la sabiduría, dice pacífica, amable, benigna, bueno, ¿ves? Llena de misericordia, buenos frutos, no tiene incertidumbre, no tiene hipocresía. ¿Qué hipocresía qué quiere decir? Hipocresía. Después de otra versión dice, ¿cómo es? Que es sincero, que es, Claro. que es sincero, que es transparente. Transparente. Que hipócrita quiere decir que el que tiene dos caras, que te dice, estoy contento, pero está triste, o te quiere, pero al final no te quiere, eso no, es hipócrita. Claro, No. sí. Ser sincero, o sea, Sincero, exacto. Vos tenés un problema, bueno, no andar con hipocresías, o sea, decirlo. Bueno, pasa esto, no ser hipócrita, ¿cierto? Sí. Si hay algo, se habla, se charla, no que te dice que está todo bien y resulta que por debajo no está nada bien, ¿cierto? No hay incertidumbre, no hay hipocresía. Bueno, ya lo vamos a ir viendo, ¿cierto? Más en detalle esto en las próximas lecciones. Pero bueno, tenemos que pedirle, ¿cierto, Señor, que nos ayude a, voy a sacarlo, a tener, ¿cierto? Esa fe, esa fe en el Señor. Yo quería decir algo. Que bueno, si queremos buscar sabiduría tenemos que leer el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y la vida de Salomón al principio, ¿no? Como Dios le dio sabiduría, porque él le pidió sabiduría a Dios, ¿no? Entonces, esa sabiduría tenemos que buscar. Yo creo que podemos leer ciertas cosas, no cualquier cosa, leer aparte de la Biblia, ¿no? Pero, como dice, no jactarse o agrandarse porque uno conoce, qué sé yo, los misterios del universo, no sé, póngale lo que sea, conoce mucho de lo que sea, pero no jactarse, no agrandarse porque esa sabiduría sin la de Dios no sirve. Hay que, en esto me gloría, dice el pasaje, en conocerte, dice, en conocer a Dios, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que el temor a Dios, ahí comienza la sabiduría. Cuando yo lo obedezco a Dios, lo amo a Dios, ahí empieza ahí conozco a experimentar la sabiduría de Dios. Entonces, tener eso, mamar siempre de Dios, como quien dice, para poder ser realmente sabio, ¿no? Y
Y sí, y como decíamos, él no tenía conflicto porque todo estaba en orden, como nos está enseñando el discipulado, ¿no? Tener en orden nuestra mente teniendo en cuenta estas virtudes, todas estas virtudes. Claro. Ujú. Bueno, obviamente que nosotros, ¿cierto? Mientras estemos en esta tierra, no vamos a llegar a ser como Jesús, ¿cierto? Eso es algo que cuando estemos con Él se va a terminar esa obra, pero sí que debemos, ¿cierto? Progresar, ¿cierto? Amén. En ese camino Así sea, Padre. y nuestra meta, ¿cierto? Es ser como Él. Ujú. Es ser como Él, tener esa mente que Él tenía, ordenada, eh, en, 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 en paz, esa sabiduría, ¿cierto? Realmente necesitamos mucho la sabiduría del Señor, de Dios en nuestra vida, para poder saber cómo conducirnos, ¿no? Y bueno, y esa sabiduría va a hacer que seamos amables, que no haya hipocresía, que seamos sinceros, y que no haya todas esas cosas que son de la carne, ¿no? Todo ese fruto de la carne. Que no le demos lugar a todas esas cosas en nuestra vida, realmente. Sí, la lista de Gálatas, si Pablo le escribe a los hermanos de Galacia, ¿no? Y después que dice la lista el fruto del Espíritu, le dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea que hay una exhortación también a que debemos morir a los deseos y pasiones desordenadas, a pecados, a cosas que nos desvían de Dios. Dice que debemos morir a eso. Morir. Y vivir por el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Y qué quiere decir? Andar el fruto del Espíritu, la lista que leímos. Vamos a andar a gozo, paz, paciencia. Así que bueno. Claro, no se trata de tomar esa lista y decir, a ver, tengo que tener amor, tengo que tener esto, No, sino que tenemos que, cuando uno deja, ¿cierto? Que el Señor gobierna nuestra vida, y vivimos en el Espíritu, entonces todo eso se empieza a brotar, ¿cierto? Amén. Porque nosotros estamos viviendo, dejando todas esas cosas de la carne, muriendo a todo eso. Entonces el Espíritu Santo puede dar su fruto completo en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa? Cuando lo empezamos a dar lugar a la carne, a vivir para los deseos de nuestra naturaleza, digamos, de nuestros deseos, entonces el Espíritu Santo es como que ya no puede, ¿no? Porque no puede, es como que da el agua y el aceite, ¿no? No puede, entonces como que empieza a producir, ¿cierto? Los frutos de la carne, que son todo eso, ¿no? Celo, que grito, que enojo, que esto, que acá, que allá, todas esas cosas, ¿no? Porque ya estamos dando rienda suelta y estamos viviendo en la carne. Entonces, el Espíritu Santo queda ahí, ¿no? Como abocado. Entonces, si nosotros no estamos siendo pacientes, no tenemos amor, tenemos que evaluar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Cierto? ¿Cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Si estamos dando lugar a la carne, por lo tanto le damos lugar a Satanás en nuestra vida, eso no nos olvidemos. Por eso es esa sabiduría dice, terrenal, diabólica. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado y empezamos a vivir, a dar rienda suelta a nuestra carne, le damos lugar a Satanás. Y ahí empieza toda nuestra vida, ya no vamos a tener ni gozo, ni paz, ni nada, porque ya estamos dando lugar, ¿cierto?, a Satanás en nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos tener una vida victoriosa, bendecida por Dios, tenemos que vivir en el Espíritu para poder tener todo eso.
no podemos pretender que Dios nos bendiga, que Dios cosas y nosotros vivir como nosotros queremos vivir, siguiendo este mundo. Entonces, como dice otro pasaje, si vivimos por el Espíritu, vamos a vivir. Pero si no, dice, moriréis. Sí. Vamos a morir. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Bueno, hoy ha sido un poco más corto porque no está nuestro hermano, no ha podido conectarse al final, así que, pero bueno, espero que sea de edificación. Amén. Que el Señor te bendiga, Lilian. Bueno, ahora vamos a tener un tiempito de oración. Les animamos a todos a conectarse con nosotros, si tienen alguna pregunta, si quieren reunirse con nosotros. Estamos acá. Hago un pedido de oración y bueno, puedes buscarnos también por YouTube. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza, salmos de gloria.